Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Hay muchas cosas que en la vida uno va aprendiendo. Y sobre todo nos vamos dando cuenta que no siempre las cosas son como uno piensa que son, o como le enseñaron a uno a verlas. Hay la historia de una persona joven que les quiero compartir para que vean cómo muchas veces nosotros no vemos a las personas como ellas son, sino como somos nosotros. Muchas veces lo que tú ves en otras personas es tú mismo, crees que esa persona es como tú ves, o que esa persona se siente como tú te sientes. Muchas veces dicen por allí en psicología, nos proyectamos. Y decimos, esa persona es muy enojona, y a lo mejor el enojón eres tú. Pero te estás proyectando, estás creyendo que la otra persona es como tú. O una persona que tiene mucha paz en su corazón, se imagina que todos los demás también están llenos de paz. O por lo menos eso siente o eso capta. Porque esa persona está acostumbrada a buscar la paz, a vivir en paz. Una persona que vive en pleito, en chisme, piensa que todo mundo vive en pleito y en chisme. Y está acostumbrado a buscar eso. Cree que eso es la vida, que es lo normal. Y se imagina que todos son igual, pero no. Fíjate en este cuento. Dice que había una joven mujer muy activa, pero manifestaba muchos síntomas de estrés. Por su mucho activismo, se veía muy estresada y muy tensionada. Fue al médico y el médico le recetó unos tranquilizantes y le dijo que volviera al cabo de 2 semanas. Cuando volvió, el médico le preguntó si había experimentado algún cambio. Y ella respondió, no, yo no experimenté ningún cambio, pero lo que sí he notado desde que me empecé a tomar el medicamento es que los demás parecen que están bastante relajados. La demás gente se ve que está muy tranquila. No, la gente no había cambiado, ella es la que había cambiado, pero pensamos que son los demás. En las cosas de Dios pasa algo igual. Cuando andamos bien con Dios, te parece que ya no hay problemas en el mundo, en tu vida. Cuando estás bien unido a Dios, cuando estás bien en una relación íntima con Dios, te parece que ya no hay problemas en la vida. Sigue habiendo los mismos problemas que había antes, pero ya no te pesan, ya no te impactan, ya no te asustan. Tienes el poder y la fuerza de Dios junto a ti. Pero cuando una persona está separada de Dios, vive nada más encarnada en el mundo, buscando las cosas del mundo, esa persona se imagina que el mundo es trágico, es problemático, y es que no tiene a Dios. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de aprender a vivir con Dios, a comunicarnos con Él, a encontrarnos con Él. Hemos estado hablando sobre el proceso que se da en la persona que va caminando rumbo a Dios. Vas cambiando cuando te arrimas a Dios, aunque no te des cuenta. Y una de las cosas que empiezas a descubrir que la gente ve es que de repente, que es parte también de la aridez espiritual, de repente la gente ve como que Dios se ha ido, como que Dios no está, pero lo que pasa es que están encandilados con la luz de Dios. Dicen los místicos de la oración, los grandes maestros de oración, que no es que Dios no esté. Cuando entras a un cuarto muy iluminado, te quedas ciego y piensas que no hay nada en el cuarto porque no ves nada, pero es que estás encandilado. Cuando tú te arrimas a Dios después de estar en la oscuridad, de repente como que no ves nada. Cuando comienzas a dar una vida de oración que antes no tenías, llega un momento que no ves nada. Es que estabas tan acostumbrado a la oscuridad que ahora de repente estás en medio de la luz y te va a tomar un rato acostumbrar tus ojos, tus pupilas a la mucha luz y vas a ver a Dios, vas a sentir a Dios, pero te va a tomar un rato. Estas personas se piensan muchas veces, pero ¿por qué no descubrí antes a Dios en mi vida? ¿Cómo es que no me di cuenta que Dios estaba aquí todo el tiempo? ¿Cómo es que vivía yo tan ciego, tan ciega, nada más buscando el dinero o los placeres o las diversiones? ¿Cómo es posible que yo no me diera cuenta?
Eso pasa en las personas cuando empiezan a descubrir a Dios. Y voltea uno a su vida hacia atrás y ves tu vida hacia atrás y dices, pero qué bárbaro, qué ciego estaba. Y es cierto, pero ya no es tiempo de quejarse por el pasado, es tiempo de gozarse por el presente y comenzar a caminar con Dios. ¿Qué beneficios tiene, en todo esto que hemos estado meditando, qué beneficios tiene el que tú pases por aridez espiritual? Ya todos comprenden el contexto de aridez espiritual. Es cuando estás orando, pero no te sabe a nada la oración. Es cuando le das tiempo a Dios, pero parece que Dios no estuviera. Es cuando tu vida se te hace un poquito difícil y sobre todo quisieras experimentarlo y sentirlo a Dios, pero no lo sientes. Eso es aridez espiritual. Mientras tú sigas en el camino de Dios, mientras sigas orando y no te cambies de parecer, no te arrepientas de orar, estás bien, estás en aridez espiritual. Si eres una persona que vive lejos de Dios y vive en pecado, eso no se llama aridez espiritual, eso se llama vivir alejado de Dios. Pero ¿por qué Dios permite la aridez espiritual? ¿Qué pasa cuando una persona sigue orando a pesar de que no sienta gusto por orar? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Esto es lo que empiezas a descubrir, que es Dios que te está transformando. Es el desierto, a veces los místicos le llaman el desierto espiritual. En el desierto Dios te está transformando, te está purificando. Lo primero que Dios quiere que descubras es lo siguiente: las miserias que tú tienes. O sea, tus debilidades, tus pecados. Ninguna persona puede comenzar en serio a caminar con Dios si no reconoce primero sus faltas, sus pecados. Y no es que Dios te las quiera recriminar. No, qué esperanzas. No, es que Dios te las quiere lavar, que es distinto. Dios te las quiere limpiar. Pero mientras tú no se las entregues a Dios, no se las confieses, mientras tú no estés dispuesto o dispuesta a que te perdone eso, no quieres reconocer que tienes esa falta, Dios no te puede perdonar. No porque no quieras, sino porque tú no te dejas. Es muy importante que lo primero que nos pasa cuando no encontramos a Dios es te das cuenta de tus miserias, de tus pecados. Eso lo dice San Juan de la Cruz. Segundo, comienzas a adquirir un respeto mayor y una cortesía en la comunión con Dios. Como que empiezas a apreciar, a respetar más a Dios. No respeto de miedo, no, el respeto no es miedo. Porque mucha gente confunde miedo con respeto, no es lo mismo. Respeto es reconocer que Él es Dios y que tú eres su criatura, su hijo, su hija. Y comienzas a descubrir qué cosa tan maravillosa que te puedas comunicar o relacionar con Dios, que Él es inmensamente grande. Y como que empiezas a sentirte en una relación de amabilidad, de amigo con Dios. Amable, una vez que te ha perdonado. Tercero, reconoces la grandeza y la excelencia de Dios. Yo no sé por qué a veces hay gente que comienza a relacionarse con Dios pensando como que es un igual a uno. Y no es que tengas que sentirte humillado ni alejado, simplemente que debes de sentirte halagado y feliz de que estás hablando con el Rey de Reyes, de que estás relacionándote con el Rey de todas las cosas y personas de la creación. Y es una de las cosas que la gente empieza a descubrir, de lo que Dios nos tiene que purificar si quieres crecer espiritualmente. Dios te tiene que purificar de eso. Cuarto, Dios te empieza a dar la primera de las virtudes que Él predicó en el Sermón de la Montaña. La primera de las bienaventuranzas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera de las bienaventuranzas? Humildad espiritual. ¿Se acuerdan? Más adelantito vamos a ver que humildad espiritual no tiene nada que ver con pobreza de dinero. No tiene nada que ver. Cristo no se refería a eso. Cristo no se refería a que tienes que ser pobre de dinero. No es esa la humildad que a Cristo le importa. Más. La humildad que a Cristo le importa es la del corazón. Una persona que se reconoce agraciada por Dios, pequeña, que no se cree superior a nadie y agradecido totalmente con Dios por todas las cosas. Esa es la humildad espiritual. Entre otras cosas, hemos hablado mucho de la humildad. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Jesús era pobre o rico o más o menos cuando estuvo aquí? ¿Qué era?
Comparado con la gente de ese tiempo, ¿cómo era Jesús? No era pobre. Le voy a dar algunos detalles, para que vean. Cuando Jesús se compara con Juan Bautista sí era pobre, vivía en el desierto, se vestía con una piel de camello, ¿se acuerdan? Y se alimentaba con chapulines y miel silvestre, miel del campo. Y Jesús dice, una vez reclamándole a los judíos, viene Juan, que ni come ni bebe, y ustedes dicen que está loco. Y vengo yo, viene el Hijo del Hombre, que sí como y sí bebo, y dicen que soy un tragón, un glotón y un borracho. ¿Se acuerdan de ese pasaje? O sea, Jesús sí comía y sí bebía. Claro que no abusaba, por supuesto, pero él estaba recriminando a la gente lo que decía. Pero Jesús no era pobre. Le voy a dar otro detalle. Tampoco era rico, no. Pero Jesús no era pobre. Pero espiritualmente era pobrísimo, porque siendo Dios, se hizo hombre y un hombre sencillo. Espiritualmente Jesús era el más pobre de todos. Pero materialmente hablando, Jesús no era pobre. Dicen que cuando estaban crucificando a Cristo, le quitaron el manto, ¿se acuerdan? Y los soldados romanos se lo empezaban a rifar. Y alguien sugirió que lo cortaran por la mitad o que lo rifaran en pedazos. Y otro dijo, no. Antes de rifárselo, primero lo querían repartírselo en pedazos. No lo corten, acuérdense que las telas en aquel entonces eran algo muy preciado. No había fábricas de tela, todo se hacía a mano. No. El manto de Cristo no, porque es un manto de una sola pieza. Un manto de una pieza nada más lo traía la gente que tenía dinero. Todos los mantos, las túnicas, los vestuarios que traía la gente eran costuras de 2 o 3 piezas que hacían, las cosían y ya se armaban su túnica. Las personas que llegaban a traer una túnica de una pieza era o porque tenían dinero o porque se habían tenido mucha suerte o yo no sé qué. Jesús, su túnica, y por eso los soldados dijeron, mejor, como esto es algo muy valioso, mejor vamos a rifárnosla. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que se echaron suertes para el manto de Jesús. ¿Qué les quiero decir con esto? Y les puedo seguir mencionando otros. Marta y María, los amigos íntimos, Lázaro, Marta y María, amigos íntimos de Cristo, eran gente rica. Eran gente de dinero. Y cuando ustedes se ponen a estudiar un poquito la historia de esos tiempos, tenían hasta su propia tumba y nada más la gente millonaria tenía su tumba. Nadie tenía una tumba. Tenían su propia tumba donde enterraron ¿a quién? A Lázaro. Nada más la gente rica tenía tumba. ¿Se acuerdan de Cristo que no tenían dónde enterrarlo cuando murió? Cuando lo mataron en la cruz, no había dónde enterrarlo. Y por ahí alguien ofreció, un tal José, ofreció su tumba de él, que él ya tenía comprada y preparada para el día que él se muriera. Él ofreció su tumba para que enterraran a Cristo. Porque la gente se moría y a veces los arrumbaban por ahí, los enterraban en un pozo, los aventaban ahí a un pozo. La tumba era una cosa de lujo. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque mucha gente ha malinterpretado lo que es la pobreza que Dios quiere. Está bien si decides ser pobre incluso externamente, qué hermoso, como un Francisco de Asís, qué hermoso, qué bueno, no tiene nada de malo, pero la pobreza que Dios quiere primeramente es la pobreza del espíritu. Y una de las cosas que nosotros tenemos que lograr, si de veras queremos seguir a Dios en serio, es eso, ser pobres de espíritu. Una persona que no es humilde, no es pobre de espíritu, no puede tener ninguna otra virtud. Y ese es Dios, pobre de espíritu. Es lo que nos enseña Dios también en el caminar de la oración. Te tiene que purificar allí. Hay gente que practica muchas obras religiosas, pero a veces es muy soberbia, o somos muy soberbios, muy creídos, que es lo contrario a la humildad. Si tú de veras quieres acercarte a Dios, te tiene que purificar por allí. Dice por ahí otro pasaje del Evangelio que una vez estaba Jesús con sus apóstoles en el templo de Jerusalén. Y estaban viendo cómo la gente iba y depositaba sus ofrendas en la alcancía. Y la gente que tenía más dinero, y los fariseos, los sacerdotes, llegaban y las monedas así de oro las dejaban caer desde arriba a la alcancía para que sonaran clink, 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 que todo el mundo volteara a ver lo que estaban dando. Dejaban caer las monedas así desde arriba en alto, que se viera. Y luego dice, llegó una viejecita, una viuda. Las viudas, les recuerdo, era la gente más pobre de aquellos tiempos, porque en aquel entonces las mujeres no trabajaban.
No era como ahora, que ganan más que el marido a veces. O lo mantienen a veces también. No era como ahora. Las mujeres no trabajaban. Entonces una mujer que perdía a su marido, quedaba viuda, imagínense, andaba la pobre mendigando un pedazo de pan. Automáticamente quedaba como mendiga una mujer que quedara viuda. Si no tenía hijos que la recogieran, hijos grandes, los parientes no le iban a recoger. Y acuérdense que la mujer era un cero a la izquierda. Y todavía sigue siendo en algunos países la mujer alguien que no cuenta. Entonces cuando la hija se casaba, los papás estaban felices. Fiu, hasta que se nos fue de aquí la carga. Las hijas no valían nada, no contaban. Todos los hombres, todas querían tener hijos. Porque el hijo sí trabajaba, sí producía, sí traía. El hijo era el heredero, pero la hija no. Entonces, una vez que se la llevó el muchacho, ya no lo aceptaban de regreso. No se aceptan devoluciones. Hay países incluso que el suegro le paga al yerno para que se lleve a la hija. Sí, hay países donde el suegro le paga una cantidad junto con la hija. Llega él, si quiere pedir la mano de la hija, en algunos países árabes se acostumbra todavía y en aquel entonces también había algo de eso. En la India también, hacen los arreglos a veces entre los papás, el papá del muchacho, el papá de la muchacha, hacen los arreglos entre ellos, y el papá de la muchacha le paga al papá del muchacho para que se casen sus hijos. Generalmente paga la fiesta. Todavía en algunos lugares se acostumbra así, ¿eh? En México hay regiones donde se acostumbra ahí todavía. El papá de la novia paga la fiesta, la pachanga. ¿No les ha tocado a ustedes en algunos lugares? Es la tradición, porque debe estar feliz de que ya se llevaron a la hija. Y más si está fea la pobre, pues olvídense. Mejor todavía que salió. Porque no iba a producir. ¿A usted le pagaron para que se la llevara? ¿Okay? Ah, no. Ah, yo creo que me hacía así. Ah, paga doble. Ah, bueno. Sí, así se acostumbra. Y le estaba diciendo, las viudas eran gente pobrecísima. Y Jesús ve una viuda que llega con mucha humildad. Y los únicos 2 centavitos o no sé cuántos que le quedaban, los echa a la alcancía del templo como ofrenda. Y Jesús con toda artimaña, con todo plan, estaba él allí con sus discípulos para darles una lección, para enseñarles. Jesús era un maestro muy, muy sabio. Es un maestro sumamente sabio, el mejor de todos. Sabe enseñar y sabe aprovechar los momentos para enseñar. Un buen maestro no desperdicia ningún momento para enseñar a sus alumnos, a sus discípulos. Y Jesús aprovechó el momento y les dice, hey, ¿se fijaron en esa viuda? Yo les aseguro, todos la habían visto y muy probablemente habían pensado los apóstoles, a esta mujer, qué vergüenza, mira nomás lo que dio, mejor no hubiera dado nada. Y Jesús dijo, ¿se fijaron en esa viuda? Esa viudita que dio 2 centavitos de cobre que no valen para nada. Esa viudita dio más que todos los demás, porque ella dio de su necesidad lo único que tenía, lo único que le quedaba. Y los otros dieron de sus obras, eran gente rica. Los otros dieron de lo que les sobraba. Humildad es lo que Dios admira. Humildad, sencillez, entrega. Vamos a ver más adelantito, a ver si llegamos ahora para cómo se mueven, cómo llevan su vida las personas que son movidas por Dios. Pero bueno, la humildad espiritual es algo que Dios te tiene que dar a ti. Si tú de veras quieres armarte a Dios, si tú no te dejas en eso, olvídate, no puedes crecer en nada más. Y les dije la vez pasada, o no sé cuándo les dije, la humildad te trae libertad. Dígame, ¿quién no quiere ser libre? Todos queremos ser libres. El problema es que buscamos la libertad muchas veces poniéndonos más cadenas. El joven que va y se deja ir al alcohol o a las drogas porque quiere ser libre, no se da cuenta que está poniendo otras cadenas peores. Falsos conceptos de libertad. En los vicios, en los placeres, en tanta cosa desenfrenada. Y cree la persona que se va a ser libre y le va peor. Se esclaviza. Todos queremos ser libres y Dios quiere que seas libre. Y cuando empiezas a ser humilde, empiezas a ser libre porque ya no tienes cadenas. Ya no tienes que aparentar nada. Ya no tienes que desear nada. Y la frase de oro de San Francisco de Asís, que no me canso de repetir, decía Francisco, deseo poco. Y lo poco que deseo,
lo deseo poco. Una frase que se le ha atribuido a él muchas veces, no sé si exactamente sea él esa frase, pero va con la vida que él llevaba. Deseo poco. Y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿Se han fijado que muchas veces nosotros tenemos unos deseos pero fuertísimos de algo y sufrimos porque no lo conseguimos? Y hay gente que batalla y se esfuerza y lucha por conseguir eso que quiere. Y a veces son cosas materiales, pero a veces también son cosas acá más de relaciones, cosas humanas, cosas de que deseo que me respeten. Deseo que me traten bien. Deseo que me den amistad, que me den saludo, que me den reconocimiento. Deseo tener poder. Deseo ser admirado, admirada. Que la gente voltee y me vea y me reconozca y me admire, aunque me tengan envidia. Deseo, esos deseos te quitan o van en contra de la humildad espiritual. Y si ustedes se acuerdan, en el curso de Creados para Ser Felices hemos visto ese punto. La raíz de los sufrimientos es el deseo. Deja de desear, dejarás de sufrir. Por eso Cristo dijo, la primera de las bienaventuranzas, la base de las demás es, dichosos los humildes de corazón. Y cuando Jesús puso condiciones para que lo siguieran, dijo, la primera condición que yo les pongo es que se nieguen a sí mismos. Es la primerita condición que yo les pongo. Niéguense a sí mismos. Es eso, es humildad. Deja de estar buscando para ti. Niégate a ti mismo significa ya no busques para ti. Busca para Dios, busca para los demás, pero ya no para ti. Y no quiere decir que te vas a morir de hambre y no vas a buscar lo que necesitas. Quiere decir que ya el principal interés no va contigo. Ya no hay egoísmo. Humildad espiritual. Ese fue el punto número 4 de lo que Dios te quiere enseñar si de veras quieres caminar con Él durante el desierto. Cuando otra persona está en el desierto, también Dios te empieza a enseñar a amar al prójimo. Y dime si no es cierto. Cuando te va muy bien en la vida y está todo bien, te olvidas hasta del prójimo. Te empiezas a gozar de ti mismo, de lo que tienes, de lo que disfrutas. Pero cuando comienzas a sufrir, te haces más sensible al prójimo, a las necesidades del otro. Cuando tú, por ejemplo, sufres la pérdida de un ser querido, tú entonces empiezas a entender y comprender al otro que también pierde un ser querido. Cuando tú sufres, pierdes tu trabajo y no hayas cómo mantener a tu familia, solamente entonces comienzas a comprender y entender al otro que también perdió su trabajo y también tiene una familia que mantener. Te haces sensible. Y parte de la purificación que Dios nos da también es que quiere que seamos hermanos, comunidad, sensibles a los demás. Hay algunas que se llaman comunidades, y yo no sé por qué se llaman comunidades, por qué usan ese término, cuando en realidad los que van allí a ese grupo, a esa comunidad, no les importa un comino lo que el otro esté pasando o sufriendo. No hay sensibilidad, ni siquiera para dar un poquito de amor, de cariño, de consuelo. No hay sensibilidad. No hay amor. No hay deseo de ayudar. Muchas veces no puedes ayudar materialmente, pero con el corazón sí. Con el amor sí. Con el estar allí sí. Y hay gente que no tiene ese amor al prójimo. Y volvemos a lo mismo, la esencia de nuestra fe, la esencia de nuestro comportamiento cristiano es el amor. Si no hay amor, dice San Pablo, tú puedes predicar todo lo que quieras, puedes hablar hasta en lengua y hacer milagros. Si no hay amor, no hay nada. Es la esencia. El fruto primero que da, aparte de la humildad, el fruto primero que da un verdadero y auténtico cristiano, seguidor de Jesucristo, en cualquier religión que esté, el primer fruto que da un auténtico seguidor de Cristo es el amor. Cuando ustedes vean a uno que se dice que cristiano, en cualquier religión, pero que se la pasa criticando o que ataca,
que destruye con su lengua, con sus comentarios a otros, mis hermanos, desde allí yo les firmo cualquier papel, ese no sigue a Cristo. Sigue, como dice San Pablo, a su propio vientre, a su propio estómago. Sigue sus intereses, sigue otras cosas, seguirá al diablo incluso, pero a Cristo no. Tú no puedes odiar, despreciar y al mismo tiempo tener a Dios en tu corazón. No se puede. No se puede. Entonces Dios nos quiere purificar y hacer vivir en Él amor. Y como padre de familia, lo mismo. Si tú vas mucho al templo el domingo o en otros días, pero en la casa no amas, no eres un buen cristiano. Aunque vayas todos los días al templo. Y amar no significa sentir bonito por el otro. Amar significa todo lo que les he dicho. Lean 1 Corintios 13. ¿Qué es el amor? Paciencia, perdón, comprensión, fidelidad, hacer feliz al otro, buscar el bien del otro, no egoísmo, no vanagloria, no soberbia, no querer aparentar. Todo eso es amor. Es más, una de las cosas que Dios nos tiene que purificar es el juzgar a los demás. No quiere decir que vas a dejar de ver los errores de los demás, pero sí quiere decir que vas, porque no eres ciego, tendrías que quedarte ciego para no verlos. Pero lo que sí quiere decir es que no vas a juzgar a los demás. No eres perfecto, no te sientes perfecto, estás y estamos en el mismo camino de Dios. Puedes despreciar al pecado, pero no al pecador. Puedes luchar contra el pecado, pero no contra el pecador. Y sexto, otra cosa en la que Dios nos quiere purificar durante la vida espiritual, cuando una persona pues, no experimenta mucho el gozo, pero está fiel hacia Dios, nos quiere purificar en la sumisión y la obediencia al director espiritual. Ya hemos hablado antes que todo mundo debe de tener un director espiritual, alguien que te oriente. Si tú no tienes un director espiritual, no tienes una dirección, y gran parte de eso es lo que yo quiero hacer con estas clases, con estas pláticas, que recibamos dirección espiritual. Todo esto que estamos viendo aquí es dirección espiritual. Dirección espiritual. Todos necesitamos un director espiritual. Yo lo necesito. Los pastores lo necesitan, los sacerdotes necesitamos todos un director espiritual. Los obispos y el Papa tiene que tener su director espiritual. ¿Por qué? Porque es una de las maneras en que Dios nos guía por medio de otra persona que esté capacitada, que tenga ese don, que tenga ese deseo también de serlo. Porque hay gente que tiene el don de ser director espiritual pero no quieren serlo. Nunca van a darle una plática, una clase a nadie, no le enseñan, no les interesa. Bueno, pero Dios provee. Todo aquel que busque un director espiritual con sinceridad, Dios se lo da. Dios se lo da. No busquen a alguien bueno, alguien recomendable. Entonces, sumisión y obediencia en la dirección espiritual. Las personas que se desesperan, porque algunos por sus defectos, es por lo siguiente. La desesperación. Hay gente que se desespera por sus defectos que no se puede quitar. La desesperación aquí en esto no es más que una forma mala y perversa de vanidad. Es vanidad. Un día platicaba yo con una señora que se sentía muy feliz porque ella decía que a partir de una plática, de un curso, había empezado a caminar con Dios. Y había empezado a orar. No solo eso, sino que había vencido, ella se lo había propuesto, vencer sus defectos. Y lo había logrado. 2 o 3 defectos que eran los más grandes que ella tenía, los había logrado vencer. Y se había propuesto ella a orar, no me acuerdo si 1 hora, hora y media diarias, y lo hacía todos los días. Pero así como soldadito, como militar. Un día, que fue cuando yo platiqué con ella después, que le estoy diciendo, cayó ella en uno de sus defectos viejos, anteriores. Cayó ella en uno de esos defectos. Estaba ella desmoralizada. Cuando habló conmigo estaba hecho un llanto, un mar de lágrimas. Se sentía totalmente decepcionada de sí misma, se sentía pero triste. Llore y llore y llore cuando hablaba conmigo ella.
Me decía, es que ya tenía yo, hasta tenía contado, ¿no? Tenía 3 meses y 10 días y no sé cuánto, de no caer. Y me sentía muy bien, de repente caí y se sentía pero totalmente destrozada. ¿Saben qué traía la pobre? Pura vanidad. Se vanagloriaba en sí misma, se gozaba y me lo decía ella. Y yo no llevaba cómo decirle porque ella no me escuchaba. 2 veces, 2, 3 le dije, cuidado, cuídate. Porque se sentía ya muy bien consigo misma, que era muy, muy salsa. O sea, ya las puedo, ¿eh? Yo ya voy caminando. Y usaba palabras como de que Dios me cambió, Dios me ha llevado. Pero allá en el corazón lo que había era un orgullo personal, aunque dijera palabras de esas de que es Dios el que me cambió. Usaba palabras de que Dios tuvo misericordia de mí, pero tú captabas, o como un director espiritual tú podías sentir el orgullo acá adentro, y es Satanás que te tiene pescado por allí y te va a hacer caer. Cuando cayó esta en una de esas faltas, ya no quería ni seguir, estaba tan destrozada que duró mucho tiempo sin orar, sin volver a Dios, se sentía totalmente destrozada. Yo quiero saber quién ganó allí, Dios o el diablo. ¿Sí me explico? Cuando una persona se desmoraliza o se siente muy decepcionada de sí mismo en sus defectos, es por vanidad. Es que yo quisiera ser bonita y no lo soy. ¿Para qué quieres ser bonita? ¿Para qué quieres ser bonito? ¿Para ti? ¿Para que te admiren? ¿O para Dios? ¿Quieres ser bonito para Dios? Hazte humilde y déjate llevar por Él. No confíes en ti jamás. Esta mujer confiaba mucho en sí misma. Se sentía orgullosa de haber logrado eso que nunca antes había logrado. Confiaba mucho en sí misma, en su poder, en su fuerza de voluntad. Y alguna vez lo llegó a decir, es que con fuerza de voluntad yo puedo lograr. Y es más, como era soberbia lo que ella traía, empezó a criticar a los demás, criticaba a su marido. Que no quiere, yo le pongo el ejemplo y no lo sigue. Yo le digo y no lo hace. Mire, yo no sé cuándo él se va a hacer santo como yo. Eso no lo decía, pero lo pensaba, estoy seguro. Por ahí va la cosa. A ver qué día él se hace santo como yo. Yo ya estoy santa, ya estoy lista para que me pongan un altar allá arriba, no sé, un nicho. Y acá un diablo, pecador. ¿Y cuándo? Vanidad y soberbia. Esas personas que hablan así las tiene Satanás, pero bien pescaditos. Hace fiesta Satanás con ellos. Tarde o temprano les va a sacar un jugo a esas personas. No solamente los va a tumbar y a hundir a ellos, sino que va a hacer que ellos hundan y tumben hagan un tumbadero como esos pinos de boliche. Tumbadero unos con otros. Soberbia. El humilde jamás se vanagloria ni se cree de sí mismo. El humilde está siempre agradecido con Dios. El humilde no espera nada para él, lo espera todo para Dios. El humilde no se asusta cuando cae en pecado. ¿Cómo se va a asustar si sabe que es un pecador? Pues, ¿cuál es la novedad? El humilde dice, pues, caí otra vez en pecado, pues qué novedad, pues ya me conozco. Ya sé lo que soy, un pecador, Diosito mío, perdóname. Inmediatamente vuelve con Dios por amor. Perdóname, Diosito, perdóname, Señor, ayúdame. Con tu fuerza, sin tu fuerza no puedo hacer nada. Levántame, llévame. Ese es el humilde. El soberbio dice, ¿cómo que ya cayó otra vez? No es posible. Yo ya lo había logrado vencer. Yo pensé que ya había logrado vencer este defecto que tengo. Las debilidades es como el dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura. Es parte de tu genio y parte de tu figura. Pero no te debe asustar eso. Si Dios no quiere que seamos santos en el concepto de santos que tenemos nosotros de perfectos, Dios lo que quiere es que amemos mucho. A Él en primer lugar y a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Aunque seas débil y aunque caigas o hayas caído muchas veces. Dios te quiere amando mucho. Por eso las palabras de San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que ama no va a hacer nada malo. Ama y haz lo que quieras. Esa desesperación que es vanidad, es un no aceptar a vivir con mis miserias. Es rechazar la esperanza y es un orgullo herido.
La gente se siente herida en su orgullo cuando ha fallado o ha pecado. Hay aquellos, y me ha tocado mucho ver en mi religión católica, aquellos que les gusta confesarse cada semana, o a veces cada más seguido. Y que tú ves, cuando estás con ellos, que no lo hacen tanto por acercarse a Dios, sino por ser perfectos. Sufren de escrúpulos. Quieren estar totalmente blancos, brillantes, limpios ante Dios, pero a fuerza de sus esfuerzos personales, por sus logros, no porque Dios los lleve, no porque Dios lo haga. Y me ha tocado gente así, me toca gente así, que viene con una vanidad interna tan grande. Y pobrecitos, cuando tú les dices, son los que menos te escuchan. Esos creen saber más que hasta su director espiritual. Soberbia. Soberbia. Tú les dices, les he dicho, los he puesto a prueba yo. Por favor, no te vengas a confesar tan seguido. Ven cada mes, se los he dicho yo para ponerlos a prueba. Vamos a ver si este mes amas a Dios. Deja de pensar en tus pecados y dedícate a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Saben qué hacen muchos de ellos? Van y se van con otro padre a confesar. Sí. Pero ellos tienen que hacer lo que ellos creen que deben de hacer, lo que ellos quieren, lo que ellos están seguros que deben de hacer. Ellos saben más. Es estar la gula espiritual. Son los pecados espirituales. Gula espiritual, avaricia espiritual, soberbia espiritual. Todos los 7 pecados capitales de la carne existen también en el espíritu. Hay gula espiritual. Aquellos que están yendo en retiro, plática y plática, libro en libro y nunca les aprovecha nada. Pero no se pierde ninguno. Y luego sufren también de soberbia espiritual. Yo he ido a tantos retiros. ¿Y tú a cuántos has ido? Yo acabo de regresar de un encuentro con el padre don fulano de sabe que tanto que viene desde España. ¿Y tú no fuiste a ese encuentro? Te dicen así como que, y yo soy salsa, tú no, ¿verdad? Y yo soy santo, tú no. ¿Cómo? ¿No fuiste a ese evento tan grande? ¿No fuiste a ese encuentro? Y el otro, no, pues no fui. ¡Ay! No sabes de lo que te perdiste. No tienes idea. Y no lo dicen, pero lo están pensando. Serías tan santo como yo. Por lo menos me llegarías a los talones si hubieras ido a ese encuentro conmigo. Soberbia espiritual. Gula espiritual. Hay unos que no se cansan de decir que ellos han leído la Biblia no sé cuántas veces. Ay, si yo he leído la Biblia, yo todos los días leo, todos los días la leo y la medito, todos los días oro y tanto, y te lo dicen con aquella presunción. No, yo voy a misa todos los días. Si vieras qué bonito es ir a misa todos los días, y te lo dicen como que queriéndote invitar, pero mangos que invitar, te están presumiendo. Te están presumiendo. Yo voy allá. ¿Y tú lo haces también? El otro, no, pues yo no. Ay, no sabes lo que te pierdes. Miras qué bonito siente uno. Mira, para empezar, si de veras estás creciendo espiritualmente, tienes que pasar por el desierto. Bonito, nada. Te va a costar el alma muchas veces ir a misa, y te va a costar el alma muchas veces ponerte a orar, y te va a costar el alma muchas veces abrir la Biblia, te va a costar. Ese es auténtico crecimiento espiritual. No me vengas con cuentos, a mí no me las vas a contar las muelas, a otros se las podrás contar, a mí no. Hay los pecados espirituales igual: gula, soberbia, avaricia, querer tener más. Pereza espiritual, no tengo que explicárselas. Digo, no son indirectas, ¿verdad? Pero no tengo que explicárselas. Pereza espiritual, lujuria espiritual. Y bueno, no les sigo porque no vamos a acabar nunca. Lujuria espiritual, aquellos que buscan y quieren recibir placer de la oración. Y el día que no lo sienten, la abandonan. Qué tristeza. Placer de ir al templo. Y el día que no lo sienten, dejan de ir. Placer de predicar para que me admiren. Y el día que no me admiran o que no me da placer, lo dejo de hacer.
Y mejor no le sigo porque esto, ya habíamos hablado de esos puntos, ¿se acuerdan? Hace tiempo hablamos en el curso de espiritualidad y fui explicando uno por uno. En otra ocasión vamos a volver a explicarlos para que nos volvamos a revisar un poquito. Muy bien. Orgullos heridos de muchas personas. Cuando tú te estás tratando de acercar a Dios, óyelo bien, Satanás trabaja horas extras contigo. ¿Sabías tú eso? Aunque no le paguen overtime, él trabaja horas extras contigo. Y no pide beneficios salariales ni nada. No, él trabaja horas extras contigo cuando te estás queriendo acercar a Dios. Y una de las cosas que te quiere hacer es desesperar. Que te desesperes de que no avanzas espiritualmente. Según tú, no avanzas. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando de veras empiezas a descubrir a Dios, comienzas a ver más tus defectos? Entonces, porque te estás arrimando a la luz. Entonces mucha gente piensa que está peor, que se está alejando más de Dios. No, son las mismas manchas que ya tenías, nomás que ahora las estás viendo. Antes estabas ciego, no las veías, estabas en la oscuridad. No te asustes. Dale gracias a Dios que la estás viendo porque ahora se las puedes presentar a Jesús para que la lave. Dale gracias a Dios. Pero el demonio está trabajando contigo queriéndote hacer desesperar y que abandones y que digas, no puedo. Por más que lucho conmigo mismo, no puedo. Vuelvo a caer siempre, mejor ahí le paro, ahí muere. Vuelvo a la vida de antes. Y aquel ya triunfó. Valió la pena sus horas extras de trabajo. Uy, sí. Hace fiesta. Cuando una persona se desanima de seguir en el camino de Dios. Hace mucha fiesta. Quiere hacerte desesperar. Quiere que veas tus pecados. Es más, Satanás, el mismo que te invitó a caer en ellos, ahora te lo recrimina y te dice, ¿te fijas lo que eres tú? ¿Te fijas lo que has hecho? No, nomás fíjate. ¿Tú crees que tienes derecho a arrimarte a Dios? ¿Que te crees muy digno? ¿Todavía no aprendes? Sé humilde, te dice Satanás, te dice eso, Sé humilde. Por lo menos por humildad no te arrimes a Dios. ¿Se fijan cómo mezcla Satanás lo bueno con lo malo? Lo santo con lo demoníaco, con lo pecador. Ese es el peor engaño de Satanás. Te mezcla lo bueno con lo malo. Sé humilde. Pues ya sabemos que eso es una virtud de Dios. Te dice, no te arrimes a Dios para que reconozcas que eres humilde. Eres un pecador. Y hay gente que va y muerde el anzuelo, se la cree. Se la cree, muerden el anzuelote, pero así como pescados robados que tienen una bocota, así como ustedes pueden imaginarse. A morder el anzuelo. Y como esas les puedo platicar muchas más. Frases de Satanás, otras. Oye, pero pues si no eres el único, todo el mundo lo hace. Frase de Satanás. ¿Quieren otra frase de Satanás? En la tentación es, pero ¿qué tan malo puede ser, hombre? Nomás una vez. ¿Qué tiene? ¿Quieren otra frase de Satanás? Bueno, pero si Dios es tan bueno, Dios te perdona como quiera, hombre. ¿Qué te preocupas? Hazlo. Ay, Dios como quiera te va a perdonar. Tú anda de día, entiérrale el cuchillo, no importa. Adiós. Ya ves que eres bueno. ¿Le sigo con más frase de Satanás? No vayas tú a orar ni te arrimes a Dios porque no eres digno. Lo vas a ensuciar a Dios con tu presencia. U otra frase, ¿de qué te sirve? Date cuenta que estás cayendo una y otra vez en lo mismo. ¿No vas a escarmentar? ¿Para qué te arrimas si vas a volver a caer? ¿Para qué te arrimas a Dios? Ya de perdido ten la decencia de no arrimarte a Dios o reconciliarte. Si vas a volver a caer, tienes años de estar cayendo en lo mismo. ¿Qué no te has dado cuenta? Frases de Satanás. Y suena como a bien, Suena como que frases buenas. Cómo me parte el corazón y me da tanta tristeza cuando veo a gentes que me lo dicen. Dicen, Padre, yo caí en este pecado hace tantos años o hice esto y me alejé de Dios. Unos dicen, me alejé de la iglesia. Pero desgraciadamente esas personas relacionan a Dios con la iglesia como si fuera lo mismo. Entonces se alejaron de la iglesia y se alejaron de Dios. Hay personas que en la iglesia tuvieron un mal ejemplo, un mal testimonio, un escándalo, algo que les dolió mucho verlo en la iglesia. Entonces se alejaron de la iglesia, pero cometieron el grave error que se alejaron también de Dios. Y yo digo, ¿y Dios qué culpa tiene? ¿Y tú qué culpa tienes? Cámbiate a otro templo si tú quieres, pero no te alejes de Dios.
Dios no tiene la culpa. Y mucho menos tu relación con Dios, no la destruyas. Me acaba de tocar un caso de eso esta semana. Una persona que precisamente se alejó por haber visto algo muy malo. Pero se alejó también de Dios. Donde haya humanos, siempre, mis hermanos, vamos a ver cosas malas, errores y defectos donde hay humanos. Por supuesto que tenemos que tratar de que no suceda. Tenemos que tratar de dar mucho cuidado a nuestro ejemplo como cristianos para los demás. Porque hay gente muy pequeña en su fe que se va a dañar si no lo das el ejemplo. Pero los hermanos, Dios no tiene la culpa. Y tu vida espiritual tampoco la tiene y tu alma no tiene la culpa. Dásela a Dios, arrímate a Él. Dice San Pablo, para que vean hasta dónde llega la importancia de ser humilde ante Dios. Dice San Pablo en ese himno preciosísimo a la humildad de Dios en Filipenses 2 del 5 al 11. El himno hermosísimo donde dice, Cristo Jesús, que era Dios, siendo Dios, se despojó de su divinidad cuando se encarnó. Se despojó de toda grandeza, se abajó hasta lo más profundo, haciéndose uno de nosotros, y todavía se abajó hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte vergonzosa, humillante, fea. Una muerte en la cruz, que era la muerte para los criminales peores. Cristo se abajó hasta allá. Si Cristo, siendo Dios, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para querernos subir y ensalzar y sentirnos grandes? A todos Dios nos da pruebas. A todos. Y a todos el Señor nos humilla muchas veces. Cuando se te quiere subir un poquito. O cuando simplemente estás acercándote más a Dios y Dios te quiere purificar y pulir todavía más. Dios te humilla. A través de otras gentes. No tiene que hacerlo directamente. Es más, no es Dios el que lo hace directamente. Generalmente Satanás, Dios le permite a Satanás que te humille por medio de otras personas. Que te ataque. Dios te lo permite, porque Dios va a sacar algo bueno de esa humillación, te va a purificar y te va a hacer humilde. Había santos que buscaban ansiosamente las humillaciones, buscaban que los humillaran para poder crecer más ellos en la virtud y poderse hacer más pequeños en su soberbia, o sea, para ser más humildes. Yo lo he experimentado, y últimamente más. En personas que vienen, te atacan, o no vienen ni siquiera porque son cobardes, lo hacen en las espaldas, ni siquiera enfrente, con cobardía, como ataca Satanás, que te atacan, te critican, y tú ves de dónde viene, con qué espíritu se dice, con qué espíritu se habla. Es nada más el espíritu del enemigo. Dios humilla, Dios purifica. Dios nos quiere de Él. Dios te quiere desprendido para empezar de todas las cosas. Como Cristo se desprendió de todo. De todo. Si tú has perseverado en la oración, cuando tú perseveras, y con eso voy a terminar el día de hoy con esta idea, llega un momento en que después de no recibir ninguna consolación, sigues sin recibir consolación, pero ya no te molesta. No te molesta. Es un signo claro de que algo ha cambiado en tu jerarquía de valores. Cuando eres una persona que sigue a Dios en las buenas y en las malas, pero más en las malas que en las buenas, ¿qué dices tú? Bueno, mi vida es puras malas. Tengo tiempo de que todo me parece que son puras malas. Hasta en la oración y en la vida espiritual son puras malas. Cuando tú sigues a Dios allí en las malas, más en las malas, llega un momento que Dios te purifica tanto, te hace tanto de Él, que ya sabes, le dices, ¿sabes qué, Señor? Sigue echando malas. Si esto me ha acercado a ti, sigue echando. Si esto me ha purificado y me ha limpiado, si este fuego me ha, como el crisol, ¿verdad? Este fuego me ha hecho limpio ante ti, Señor, sigue echando. Vas cambiando. Ya no te importa tanto el buscar el placer para ti, ni mucho menos, sino el de Dios. Has aprendido entonces, como dice Santa Teresa, a buscar al Señor de los consuelos y no los consuelos del Señor. Esta semana estaba meditando, viendo a mucha gente. Hay mucha gente que va supuestamente a buscar a Dios
en los templos o que vamos a los templos, a las iglesias. Y si tú te pones a escarbar tantito en el corazón, vas a descubrir que hay muchas personas que van allí porque allí es su ambiente social. En otras palabras, no tienen a dónde más que ir, a dónde ir. No tienen otro lugar donde puedan ir a presumir el vestido nuevo, o a buscar novia, o a tener amigos. Allí están sus amigos. Ahí están tus amigas. Y no que eso sea malo, no tiene nada de malo que busques un ambiente social, pero seamos honestos. Mucha gente va a la iglesia, al templo, por un ambiente social. Eso nos pasa mucho a los hispanos en Estados Unidos. Como en otros lugares te hablan puro inglés a veces, o es otra cultura o otro ambiente, ¿dónde encuentro un grupo de raza, de mi raza, que más o menos tenga buenas intenciones, o por lo menos no se junte para emborracharse o para otra cosa mala? ¿Dónde lo encuentro y que me acepten aparte con mis defectos y como estoy? Ah, pues en la iglesia. Y van a la iglesia, van al grupo porque es un grupo social, padre, a todo dar. Repito, no es que sea malo buscar un grupo social o tenerlo allí, no tiene nada de malo, pero no me digas que eres muy santo o que estás arrimándote a Dios cuando tu interés es ese. Otros están peor, buscan ir a la iglesia o buscan ir a un grupo porque están procurando agarrar un hueso. A ver qué día me dan un puesto. A ver qué día la hago ahí de líder. Saben, acá en mi casa y en el trabajo nadie me pela, pero ahí hablo y me escuchan. Allí hablo en el grupo y todos me escuchan y yo puedo decir hasta tonterías, porque hay gente que no sabe ni qué está diciendo, pero ellos hablan. Y se paran en el grupo a decir, pues yo pienso que Dios es esto o aquí o allá, o cosas bonitas o lo que sea, o hacer preguntas. Ahí de perdido son alguien. Hay gente que en otros lugares no es nadie ni en su casa siquiera. Que allí son alguien. Sobrevivencia psicológica de la personalidad. La persona busca y va a ese lugar porque quiere sobrevivir. Y tienes miles de personas allí. Otros van al templo muchas veces por calmar la conciencia. Y miren, y yo no estoy diciendo esto con afán de criticar a nadie, sino con afán de que nos analicemos a nosotros mismos. ¿Yo por qué voy? ¿Cuál es mi interés al ir allí? Y repito e insisto, no es que sea malo que busques un grupo social bueno, que busques amistades. Eso no tiene nada de malo. Que haya convivencias, que haya una comida de vez en cuando, que haya un baile de vez en cuando. Eso no tiene nada de malo. Lo malo sería que nomás eso busques y te olvides de lo más esencial y más importante, que es buscar a Dios. Y por eso te encuentras que hay gente que no sale del templo, pero en sus vidas no cambian, siguen igual. En su familia no cambian. Allí está la razón. Van por otros intereses. Y bueno, podemos seguirle con eso. Entonces, pero cuando tú de veras creces en Dios, tú ya no buscas lo tuyo, ya no eres egoísta, no buscas las consolaciones y los gozos, buscas a Dios y lo que Él quiera, me guste o no me guste, y en la oración sobre todo, no se diga. Nos hemos movido del amar por el placer que nos da. Mucha gente ama porque le provoca placer amar. A gente, a los demás, al grupo, a la comunidad, le provoca placer amar. Mucha gente por eso ama, porque le da placer amar. Pero el día que te mueves a amar de veras, simplemente a Dios, porque Dios es Dios, ahí es distinto, ahí ya creciste. Ya no amas a Dios porque te da placer amarlo, sino porque quieres el placer de Él, quieres hacerlo feliz. He visto mucha gente que dice que muy espiritual, que dice que muy cerquita de Dios, pero el día que les va mal, que les sucede una tragedia, ¿saben qué es lo primero que hacen? Reclamarle a Dios. ¿Por qué a mí? Y he oído gente que dice esto, que digo yo, Dios mío, qué ignorancia espiritual tremenda. ¿Por qué, Señor, a mí, que yo voy al templo, que yo te sirvo aquí, te sirvo allá, por qué a mí me permites que me pase esto? Les platicaba la vez pasada que acabo de hablar con una persona que me decía eso. Yo toda la vida he ido al templo, siempre he cumplido. ¿Por qué Dios permitió que caigamos en esta depresión económica en la casa? Válganos Dios, o sea que era negocio lo tuyo con Dios. Y estás enojado porque no te salió el negocio. Con Dios no se hace negocio. Con Dios es por amor. Y amor auténtico, no amor de conveniencia. Porque hay amor de conveniencia. Te amo porque me hace feliz amarte y porque también siento tu amor. Se da entre las parejas mucho, pero se da también con Dios. Te amo porque me hace feliz amarte. Te amo porque me das compañía. Híjole, si estás tú me siento tan feliz, tan bien cuando estás a mi lado.
me das compañía, pero yo te amo. Eso no es amor. Al menos no es amor auténtico. No es amor puro. Y a veces se lo aplicamos a Dios. Te amo, Dios mío, porque me das un trabajo, una ropa, una casa, un carro. Bueno, ¿y qué me estás diciendo? ¿Que el día que no te lo dé, lo vas a dejar de amar? Te amo, Señor, porque me das salud y le das salud a mis hijos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el día que no te dé la salud a ti o a tus hijos, lo vas a dejar de amar? Perdóname, pero lo tuyo no era amor. Era conveniencia. Era negocio. Y si tú auténticamente amas a Dios y confías en Él, aún las tragedias y los males, Dios los convierte en bendiciones. Va a convertir tremendamente en bendiciones. Quiero ver si hay preguntas. A ver si hay preguntas. Voy a hablarles la próxima, si Dios quiere, a ver si alcanzamos o a ver dónde lo hacemos la próxima de esta clase, sobre cómo se refleja en las personas el cambio cuando comienza a acercarse a Dios la persona. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de trabajar, cambia tu apostolado y lo que haces por los demás. Empieza a tener frutos tremendos en tu apostolado. Y donde menos te imaginas, cambia. Empiezas a cambiar la persona. Y a veces el último que se da cuenta es el que está cambiando, pero los demás sí se dan cuenta. Los demás sí. Quiero saber si hay alguna pregunta. Pregunta o comentario ahorita sobre esto que estamos hablando. Acá está una. Muy bien. Sí. Padre, si a alguien le pasa algo malo y dice, por ejemplo, pues hágase, Señor, tu voluntad, ¿sería como echarle la culpa a Dios? No, claro que no. Sería abandonarse a la voluntad de Dios. Eso sería un amor tremendo a Dios. Es decir, Señor, hágase tu voluntad, confío en ti. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué decía Job? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. ¿Tienes tú algo que Dios no te haya dado o prestado? ¿Algo bueno tienes tú que Dios no te haya dado? ¿Tu familia, tus seres queridos, tu cuerpo, tu salud? ¿Tienes algo que Dios no te haya dado? Todo lo bueno te lo dio Dios. Solamente el soberbio no lo acepta y no lo quiere reconocer así. Muy bien, ¿hay otra pregunta por ahí? Acá está el izquierda. Sí. Buenas noches, Sí, Padre. buenas noches. Padre, ¿por qué en la Biblia se le llama Dios de Israel? Porque es el Dios que fundó al pueblo de Israel. Israel era Jacob. A Jacob, ¿se acuerdan aquel de los primeros patriarcas del pueblo de Israel? A Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Y desde entonces se le llama el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de Jacob. ¿Sí? Jacob, que venía siendo nieto de Abraham. Abraham fue el primer padre. Israel era el nombre de aquel hombre. Y el pueblo de Israel porque son los descendientes de Israel. ¿Okay? Y hasta el país así se le llama también Israel. Por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Esta noche andan muy sabios, me agrada. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.